Sí, señor director, me voy hacia el living. Doctora Pirolo. Síndrome, pues es una palabra esdrújula, ¿no? Exacto. Pero se murió en Japón en el año 90. ¿Vos sabés lo que quiere decir takotsudo? ¿Qué quiere decir? Es una vasija que usan en Japón para cazar pulpos. Mirá Entonces vos. es una vasija que tiene un cuello de botella y que después tiene un abombamiento en la base de abajo. Por eso también a este síndrome se lo conoce como síndrome apical del corazón, que abarca mayormente lo que es el ventrículo izquierdo. Recordemos que es una miocardiopatía, esto quiere decir que es una enfermedad del músculo cardíaco del miocardio, que se da mayormente en el ventrículo izquierdo, que es el que más trabaja cuando tiene que inyectar la sangre, y tiene que ver este dolor fuerte. Vos me decís, ¿por qué lo traes a colación? Bueno, a propósito de que estamos viviendo épocas de pandemia, donde hay mucho estrés, y donde bien dijo Tamara, el estrés parte un poco de la cabeza y de la liberación de catecolaminas, que son las hormonas del miedo y del estrés, la liberación de adrenalina y de otras tantas hormonas, hacen que eso que se origina en la cabeza repercuta en el corazón, y esas catecolaminas o hormonas del estrés impactan directamente en lo que tiene que ver con el funcionamiento del músculo cardíaco. Por esto, esta enfermedad se la considera que es una enfermedad del corazón, que es una enfermedad que puede ser, que es reversible de hecho, Claro. Y que tiene su base esta disfunción ventricular izquierda precisamente en esta liberación de catecolaminas. A diferencia, ¿por qué digo esto? Porque tiene los mismos síntomas que puede llegar a tener un infarto agudo de miocardio. Es una miocardiopatía aguda, que se da agudo, pero a diferencia del infarto que se puede dar en cualquiera, tanto en hombres como en mujeres, y tiene una mayor predisposición en gente que tiene factores de riesgo coronario, esta enfermedad se da mayormente en mujeres posmenopáusicas y que no tienen como antecedente ningún problema cardíaco previo. ¿Y qué es lo que aparece? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué se siente? Bueno, te decía, los síntomas son muy parecidos al infarto. Okay. Dolor opresivo en el pecho, falta de aire, el síntoma es el mismo. Es el mismo. Pero ¿qué pasa? Va seguido de una fuerte noticia, o sea, de algo que dolió mucho, que puede ser el fallecimiento de alguien, un divorcio, algo que a la persona le haya afectado muy duramente como para generarle esta liberación de estas sustancias que hace que impactan en el corazón y que por eso se llama síndrome del corazón roto. Se da solamente en un 2% de la gente, no es como el infarto que tiene un mayor porcentaje de personas, sí, claro, a nivel mundial, y a diferencia del infarto es algo que es reversible. ¿Por qué? Porque vos me decís, ¿cómo se dan cuenta los médicos que es un corazón roto y no que tuvo un infarto, si las características clínicas son las mismas y que si además que cuando vos llegás a la guardia por un dolor agudo de pecho con falta de aire, te hacen enzimas, las tenés altas como en el infarto. Te hacen un electrocardiograma, el electrocardiograma es prácticamente indistinguible al del infarto. O sea, tienen todo el cuadro clínico es el mismo, el tratamiento es el mismo que el del infarto. ¿Cómo se dan cuenta que no tuviste un infarto? Porque te hacen una coronariografía, que es para que vean cómo están las coronarias que llegan al corazón, que son las arterias que irrigan directamente al músculo cardíaco, y se dan cuenta que no están obstruidas. Cuando en el infarto se produce porque hay una obstrucción de las coronarias que hacen que no le llegue sangre al músculo cardíaco y donde alguna parte de ese músculo se empieza a morir e infartar. Bueno, en el caso del síndrome de corazón roto es reversible por esto, porque no hay una muerte de músculo cardíaco por falta de irrigación, porque no se tapa la coronaria, sino lo que sucede es que hay un mal funcionamiento del ventrículo izquierdo momentáneamente, se llama disinesia porque deja de bombear adecuadamente, y por eso el dolor y el síntoma que siente el paciente. Pero es algo que se revierte, que por suerte no se da seguido, o sea que una persona que tiene este síndrome no lo va a volver a tener ya, y que está directamente relacionado con una angustia muy fuerte, un estrés muy grande. Con un estrés claro, muy grande. Lo que es difícil para la persona que lo sufre, para su entorno, es darte cuenta de que no es lo otro, digamos. Claro, por eso va a la guardia, y se lo trata de la igual. misma manera. Lo que pasa es que, bueno, la vida de esa persona después de que pasa no es la misma. Exacto. Los controles médicos a lo mejor tampoco son los mismos, ni la medicación que tiene que tomar, o sea, se la siga por... Pero el susto te lo pegás. El susto te lo pegás.
feas igual. Digamos, los síntomas siguen un par de semanas, pero después, por suerte, revierten. Lo bueno que no es tan frecuente tenerlo, pero sí estar atentos porque se vio en este hospital de Ohio que se empezó a investigar, estos 2 hospitales de Ohio que se empezó a investigar este síndrome, es que están viendo más cantidad de casos en estos momentos de pandemia, donde la gente tiene un mayor grado de estrés y mucha angustia. Entonces, por eso me pareció importante el darlo a conocer, porque no sé si es una enfermedad muy conocida, porque es un porcentaje bajo de la gente que lo tiene, y bueno, sobre todo porque también se da en un tipo de población que son las mujeres después de una edad determinada, ¿cierto? Perfecto, muy clarita como siempre, impresionante nuestra doctora Pirolo. Yo no me voy a despegar de la silla si no me pone la música de ella. Permiso, doctora, Sí, porque, bueno, porque estamos hablando de corazón.